En el internacional tratamos de profundizar en lo que pasa en el mundo, la noticia ocurre donde ocurra, sobre todo que exige, más allá de la información de la radio, la televisión, el periódico, el análisis en profundidad. Por eso con Eloy Torres, profesor universitario, diplomático de una larga experiencia en la Cancillería venezolana, tocamos puntos, por ejemplo, como el primero, el de Cuba. ¿Qué ha pasado en esta revolución que se ha abierto de acercarse Barack Obama a Raúl Castro y todo lo que significa para América Latina, especialmente para Venezuela, pero para el mundo en esta, dicen que es el último reducto de la Guerra Fría, tú que viviste, además fuiste diplomático en Cuba, pero también estuviste en la Unión Soviética. Sí. Bueno, y no solamente que Obama se acercó a Raúl, sino que Raúl se acercó a Obama. Claro. Eran negociaciones que tenían muchos años, esas son conversaciones que tienen quizá desde el mismo momento en que esas relaciones fueron rotas. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos nunca fueron tan distantes como la gente aparentemente pretende hacer saber. Desde hace muchos años, incluso después del fiasco de Playa Girón, el Che Guevara, quien encabezó la delegación cubana a Punta del Este para discutir la Alianza por el Progreso, fue justamente con la idea de buscar los puntos coincidentes para restablecer las relaciones diplomáticas. E hizo chistes, regaló tabaco a la delegación cubana y agradeció pues por el fiasco de Playa Girón, porque ello le permitió a Fidel Castro fortalecer el poder. Lo que quiero decir con esto es que eso ha sido un proceso, ha tenido sus altibajos, tuvo su momento su cúspide cuando Carter no se logró más, sin embargo se crearon sendas oficinas independientes de las embajadas que llevaban los casos de ellos. En el caso en el caso de Cuba era Suiza, que llevaba la oficina de intereses, y en el caso de la República Checa en Washington. Eso ha tenido una serie de conversaciones muy calladitas, muy prudentes, con cómo deben hacerse las cosas, con gran seriedad y con gran discreción, a tal punto pues que ya la situación, de hecho pues el presidente Obama en su discurso cuando citó a Einstein diciendo palabras más, palabras menos, que seguir haciendo lo mismo vas a obtener siempre los mismos resultados, decidió escoger la vía expedita, directa de restablecer relaciones. Los cubanos, Raúl, un hombre pragmático, alejado de esa visión mesiánica de engreimiento típica de Fidel Castro, que es un hombre muy intuitivo, muy impulsivo. En cambio, Raúl fue un hombre más prudente, más pragmático, conociendo la propia realidad, decidió recoger el guante y establecer, como en efecto lo están haciendo, restablecer las relaciones diplomáticas. ¿Esto qué efecto tiene para América Latina y para Venezuela, pero también en el contexto del necesario diálogo con Estados Unidos? Bueno, que en primer lugar es una necedad montarse en una agenda, en una autopista de permanentes conflictos, tensiones, insultos, improperios contra otra parte que está en desacuerdo contigo. En el caso de Raúl fue bastante prudente, fue bastante sencillo y está mostrando una enseñanza, una luz de esperanza en aquellos líderes que deberían observar que las relaciones internacionales deben verse siempre con el criterio del interés nacional de cada actor y no en aras de una ideologización extrema que no conduce absolutamente a nada, sino por el contrario. Allí está Cuba, 50 y tantos años de una relación en la cual esa sociedad se ha empobrecido, mendigando a diversos países del mundo para lograr un poco de oxígeno y sobrevivir. Hoy en día Cuba está asumiendo una postura más realista, muy centrada en la necesidad de apalancar el proceso cubano en aras pues, de un futuro desarrollo, ¿por qué no?, democrático. Esto implica también que hay negociaciones entre China y Estados Unidos, entre Vietnam y Estados Unidos. O sea, la vieja actitud comunista ha cambiado hacia colaborar y cooperar y dialogar. Por supuesto, también hay cambios en los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, todo cambia. Esa panta rey, esa vieja sentencia griega a propósito de lo que está pasando en Grecia, de que panta rey, todo corre y todo cambia, hay que tomarla como a títere. ¿Qué significa eso? Que el mundo cambia. Vietnam, que fue el gran enemigo de los Estados Unidos, tuvieron una guerra donde murieron 60.000 vietnamitas, 2 millones de vietnamitas y 60.000 norteamericanos. Hoy en día Vietnam y los Estados Unidos son los grandes aliados en el Asia. Con el caso chino también es mucho más emblemático, que China abandonó esa visión comunal, esa visión acartonada pues, de la economía y decidió volcarse sobre el mercado, como diría Zhou Enlai, encontrar las 4 palancas del desarrollo, como es el mercado, la libertad de la economía y bueno, y fundamentalmente introducirse en el torrente pues, de las relaciones económicas internacionales con identidad propia, y eso es lo que está haciendo China. Por eso tal vez también hay nuevos diálogos, por ejemplo, entre Irán y Estados Unidos. El tema del terrorismo obliga al mundo a unirse, China, Estados Unidos, Europa, Irán, Claro, Arabia Saudita, todo esto
cuadra también en un nuevo espíritu de diálogo y cooperación Por internacional. supuesto, ¿quién iba a pensar hace 10 años una reunión entre Obama e Irán? Sin embargo, las circunstancias son las circunstancias y nos lo está indicando por cuanto hay un peligro inminente. Irán ha sido bastante prudente en ese manejo, siempre muy enfrentado al sunismo desde el punto de vista de su percepción chiita, de la visión musulmana, pero en aras pues, de reducir, de minimizar el terrorismo y quizás después de la gran atentado que ocurrió en París, el primer país que prácticamente saltó a protestar y a condenar ese crimen fue justamente Irán. Entonces uno se observa pues, que cómo ha ido cambiando, mientras que otros países están rezagados, están mostrando un apego y a aferrarse a viejos clichés históricos que no conducen a nada. Ahora este terrorismo pareciera que viene para quedarse por mucho tiempo porque hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo, hay una prédica radicalizable hacia jóvenes, hay jóvenes que se están yendo a combatir en Siria, en Irak, hay violencia, usted decía el caso de Francia, pero eso ocurrió también con los atentados en Nueva York, lo que ha pasado y pasa todos los días en Siria, en Irak. ¿Qué va a pasar con este tema del terrorismo? Bueno, son 1.600.000 almas musulmanes, más no todos son terroristas, Claro. por el contrario, es una ínfima minoría que rechaza desde una posición, digamos, muy radical, fundamentalista, tal como es siempre calificado, con instrumentos bélicos, violentos, sangrientos, como están ocurriendo en estos momentos en algunos países, el proceso de globalización que está estremeciendo al mundo. Quizás llama la atención la declaración del que fuera premio Nobel, el Berenday, cuando señaló pues, que Occidente tiene que observar con atención que el mundo musulmán se encuentra un tanto se siente humillado, pues, ¿no? Por cuanto el acoso mediático pues, sobre el tema musulmán hace pues, que los musulmanes encuentren una reacción, no todos, repito, sino una ínfima minoría que ha abrazado la vía violenta, la vía sangrienta y que se ha expandido por algunas partes, como es en el África, como es incluso en algunas zonas del lejano oriente, donde hay una presencia musulmana significativa, que esperemos eso no pase de allí y creemos que el mundo musulmán es un mundo muy, muy rico, muy pacífico. El Corán siempre lo indica, quitarle la vida a un ser humano es quitarle la vida a la humanidad. Algunos plantean el tema de que por qué haber tumbado a Saddam Hussein o a Gaddafi o a esos gobiernos que eran laicos y eran enemigos de estos radicalismos musulmanes, y Occidente lo que ha hecho es abrir una brecha enorme, claro, pensando en la democracia, pero se ha complicado más el tema. Libia está casi dividida, Irak no hay un acuerdo en nada después de la intervención norteamericana. Entonces, hay un mundo ahí que es ajeno. Algunos hablan de una confrontación Oriente-Occidente. ¿Quién va a ganar en esto? Bueno, esperemos que nadie gane y que nadie pierda. Que eso quiere decir que simplemente sean las confrontaciones normales que se dan en diversas posturas, en diversas visiones. Sin embargo, el caso emblemático pues, de Libia y de Siria y de lo que así se llamó la primavera praga, que yo la llamo... Primavera árabe. La primavera árabe, perdón, sí, que yo la llamo el infierno árabe porque lo que ocurrió en esas arenas desérticas es un desastre, una hemorragia. Los ríos de sangre son muchos y eso es muy difícil poder resolverlo si no es por la vía del diálogo y encontrar puntos comunes más adelante. Profesor Torres, vamos a seguir conversando sobre estos temas y otros de más actualidad, pero vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos conversando con el profesor Eloy Torres sobre temas internacionales. Tenemos que tocar también, así como hay una variable, digamos, yihadista en el Medio Oriente, en Europa hay un movimiento nuevo de un radicalismo de derecha y de izquierda. Hace pocos días fueron las elecciones en Grecia y precisamente vimos cómo un partido radical de izquierda llega al poder y en España aparentemente Podemos estar en esa dirección. Es que hay en Europa un desencanto también con los partidos tradicionales, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el socialismo democrático. Bueno, aparentemente hay eso, ¿no? El mundo algunas veces es sacudido por una rara enfermedad que es le llaman el virus radical de la política. Sin embargo, cuando las aguas se calman, el mundo comienza a ver dónde se equivocó, dónde no se equivocó. El caso griego es muy emblemático, no solamente porque puede significar una especie de ola expansiva hacia otras partes de Europa, sino que particularmente Grecia
hay que entender primero qué son esos países que viven, están siendo atrapados. Hay una problemática económica y social grave, Obviamente, sí, hay una problemática económica y en el caso griego, Grecia es un país evidentemente europeo, pero cuyo nivel de desarrollo es un país que vive del sector terciario. Y todos sabemos, no hay que ser economista para saber que aquellos países que viven del sector terciario no tienen el mismo dinamismo que pueda tener una Alemania que vive del sector primario, secundario y terciario, que son una economía muy dinámica. Y pretender tener los mismos niveles de Grecia frente a los mismos niveles de Alemania o de Francia es un poco difícil. Admitiendo que Grecia es miembro de la Unión Europea justamente, y está incorporada a los 28 países, ¿no? Justamente por ser miembro de la Unión Europea, pero no puede... quizás eso fue muy emblemático Felipe González, el gran líder del Partido Socialista Obrero Español, cuando dijo que en Europa hay una Europa de varias velocidades. No es lo mismo la velocidad que tiene Alemania o Francia a la velocidad que pueda tener Grecia y España. Que además Italia también se suma a eso, y Rumanía y otros países. Yo lo inscribo más que todo en la visión de la economía cuyos intérpretes son individuos formados en la ética protestante, como diría Max Weber, ¿no? En cambio, estos países que son católicos o cristianos, ortodoxos, como el caso griego, hace mucho más difícil. El caso es que Grecia es un país muy agradable, muy hermoso, muy bello. Pues me da risa porque en las calles de Grecia existe una frase que dice protoforar extera, eso significa por primera vez la izquierda, sí, por primera vez la izquierda. Pero como diría algún político venezolano una vez, no es lo mismo pedir agua que dar agua. Ahora, cuando hay pobreza, miseria, cuando hay problemas económicos, desabastecimiento, que es el caso griego, la gente busca cualquier alternativa, ¿no? Sí, evidentemente. Y después bajan las aguas y se dan cuenta dónde se equivocaron y dónde no se equivocaron. Ojalá ellos se encuentren con ese pasado, pero con el pasado glorioso democrático y no con un pasado que los lleve al atraso, que los lleve al desconocimiento de los valores de la democracia. Justamente Grecia, que es el país donde nace la democracia como concepto, llama la atención que durante un buen tiempo fue gobernada por unos militares que estaban reñidos con el ideal democrático y bueno, que gracias a que ellos fueron derrocados, pudo sobrevenir todo este proceso que hoy en día culmina con el ingreso de Grecia primero a la Comunidad Europea y luego a la Unión Europea, que le da un rango de gran país. Sin embargo, ellos tienen que, las élites políticas que gobernaron y que gobiernan ese país, deben comprender que ellos deben hacer una economía distinta. Basta con observar los niveles de vida de determinadas élites en Grecia, en Atenas, las villas, los yates. ¿De dónde salieron esos yates, esas villas? Y claro, cuando ahí pretenden hacer recortes, el individuo se molesta, el de más abajo. Hay un problema entre los gobiernos que traicionan los mensajes que proponen en campañas electorales y la realidad, y esa es la rabia de muchos pueblos que votan de repente por situaciones extremas, ¿no? Sí, recuérdese, embajador, que todo mensaje genera consecuencias. Este mensaje de Syriza, hecho por Tsipras, el gran líder, este joven líder que acaba de ganar prácticamente con la mayoría absoluta, que se convirtió en un terremoto, ¿no?, para el mundo político griego y europeo, debe saber que todo lo que él haya dicho en su campaña electoral, él debe dar de cumplimiento porque los griegos no se lo van a aceptar, no se lo van a perdonar más adelante. No quiero terminar esta entrevista sin hablar también de un tema que para usted es cercano porque estuvo de diplomático en Rusia, en Moscú. Es el tema de Ucrania, que no termina de arreglarse, más de 6.000 muertos, una apetencia rusa de más territorio, de más poder, un Putin que desafía a Occidente, a la Unión Europea, un rublo que se devalúa, un petróleo que en Rusia le golpea. ¿Cómo ve ese cuadro? Bueno, lo veo muy complicado, más sin embargo, repito, no quisiera aparecer como un defensor de Putin, más yo creo que él hasta ahora no ha hecho sino lo que el propio Kissinger en una ocasión argumentó, que esa es su esfera de influencia natural y por lo tanto los Estados Unidos y la Unión Europea deben ponderar su desempeño político en esa zona, deben buscarse una solución negociada, por cuanto no es fácil para Rusia aceptar que a su alrededor se conforme toda una batería de cohetes nucleares y ellos obviamente ningún país lo aceptaría, salvo aquellos países. Pero Ucrania que, tiene derecho a su territorialidad, a su independencia. Por supuesto tiene derecho, yo creo que ahí no hay objeción, lo que la objeción está en la instalación de cohetes nucleares contra Rusia, y que en ese caso los rusos y Putin creo que está actuando correctamente. Hubo unos precedentes en los cohetes nucleares en Cuba, ¿no? En Cuba, y los Estados Unidos no aceptaron esos que además cohetes. Retiraron también los cohetes. Casi íbamos a la guerra nuclear. Que retiraron también los cohetes en esa época los americanos de Turquía, que estaban mirando hacia Rusia. Luego de una gran negociación que fueron varios días muy tensos, porque el mundo estuvo en vilo, más sin embargo, repito,
Eso fue producto de una negociación en la cual las partes se pusieron de acuerdo. Hoy en día la temperatura ha subido un poco, pero a la larga se va a encontrar una solución en el espíritu. Usted como internacionalista entonces sigue creyendo en el derecho internacional, en Naciones Unidas, en el orden mundial. Kissinger acaba de escribir un libro ahora sobre el orden mundial, precisamente habla de las nuevas realidades, lo que son los países emergentes. El caso de China, que no lo hemos tocado. Así es. No, el caso de China, para Kissinger, él sabe muy bien que para dónde apuntaba la dirección histórica de ese país desde el momento en que él propuso que un acercamiento hacia China en el marco de la Guerra Fría, porque él sabía que allí eran casi 1.000 millones de habitantes y bueno, alguna parte iba a ir a esa economía, alguna parte iba a ir, como en efecto se comprobó. El mundo se mueve sobre nuevos escenarios y el drama de los políticos es que muchas veces observan esos escenarios con la misma dioptría de siempre. No es lo mismo el año 1950 al año 2015. Han pasado 65 años, yo creo que el mundo ha cambiado en esos 65 años y han habido una serie de acomodos y de reacomodos que quien no los observe va a quedar fuera de... Finalmente, ¿se puede hablar del fin de Occidente frente al poderío que tenía Estados Unidos, la Unión Europea? Hoy hay nuevas referencias, el caso chino que usted dice, el mismo Brasil, Sudáfrica, Indonesia, el caso de Nigeria, es decir, nuevos polos de poder mundial. Hay un cambio, definitivamente. Hay un cambio, más no creo que sea el poder el fin del poder de los Estados Unidos, porque yo no creo que ni siquiera China, con todo su poder, logre alcanzar la magnitud, la prestancia que tuvo Estados Unidos, la impronta que él marcó a Estados Unidos en las relaciones internacionales y en el mundo en general. Es muy difícil que los Estados Unidos abandonen ese escenario, por el contrario, es un proceso de reacomodo, de adaptación a las nuevas condiciones, de compartir el poder en el mundo con otros factores como es el chino y como es Rusia y, ¿por qué no?, con Irán, países que son preocupados por su interés nacional. Un tema que hablaremos en otra oportunidad, el caso de Irán. Muchísimas gracias al profesor Eloy Torres. Nosotros tenemos más adelante a Rafael Veloz, él fue presidente de la Federación Interamericana de Abogados, presidente también de la Federación de Abogados de Venezuela, y vamos a hablar del tema de la justicia internacional y las actividades que tiene precisamente este organismo tan importante en América Latina. Ya regresamos.